Cuando yo hablo de reinventarse en relación al ser humano, hablo de aflorar la verdadera realidad del ser. Muchas veces, en lugar de vivir plenamente, vivimos vidas de callada desesperación, pero pensamos que no hay nada más. Tú no naciste para ser mediocre, tú naciste para la grandeza. Este es un podcast para todas aquellas personas que quieren pensar en grande, sentir en grande y vivir en grande. Soy el doctor Mario Alonso Puig y os invito a vivir conmigo esta aventura de descubrimiento y crecimiento personal. Solo quizás se llegue antes, pero juntos llegaremos mucho más lejos. Bienvenidos. El concepto de reinventarse es complejo de explicar con palabras, entonces voy a utilizar una imagen. Y de hecho fue la misma que utilicé en la portada del libro Reinventarse tu segunda oportunidad. Un gusano tiene una forma de ser y de estar en el mundo. Se arrastra, tiene un color, tiene unas patas, tiene un determinado número de ojos y para él es posible una serie de cosas, pero no son posibles otra serie de cosas. Por ejemplo, para un gusano es posible arrastrarse por el suelo, subir por una ramita, pero no es posible saltar de rama en rama sin caer al suelo. Llega un momento en el que algo en el gusano le dice que es el momento del despertar. Entra en esa estructura, en su noche oscura, y despierta una posibilidad que estaba dormida y que era la posibilidad de volar. Cuando el gusano se transforma en mariposa, siendo el mismo ser, ya no tiene la misma forma de ser y de estar en el mundo. Lo que para el gusano era imposible saltar de rama en rama, para la mariposa ahora es fácil. De hecho, la mariposa tiene algo que físicamente es distinto al gusano, tiene alas, es más, tiene un número de ojos diferente, número de patas diferentes. Cuando yo hablo de reinventarse en relación al ser humano, hablo de aflorar la verdadera realidad del ser. No quién te crees que eres, no cómo te has definido toda la vida, no cómo te ha definido la sociedad, sino en base a quién eres en realidad. La reinvención es un proceso, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, apasionante, sencillo, pero nada simple, porque implica abrirse a que dentro de ti hay talentos, recursos y posibilidades que ni siquiera se te han pasado por la cabeza. Y estamos más cómodos en el juicio, en la etiqueta que nos hemos puesto, aunque esa etiqueta sea profundamente dolorosa. Esa es la paradoja de los seres humanos. Muchas veces, en lugar de vivir plenamente, vivimos vidas de callada desesperación, pero pensamos que no hay nada más. Reinventarse fue un libro que yo lo escribí para inspirar a otras personas, sobre todo en momentos de dificultad laboral, social, personal, de salud, para abrirse a que dentro de ellos había algo de excepcional grandeza. Hoy, en medicina, se sabe que cuando eso empieza a aflorar, el cuerpo empieza a mejorar y llega a curarse de enfermedades muy graves. Y esto no es algo esotérico, muchas de estas cosas yo lo aprendí en centros médicos en Estados Unidos, es decir, no es algo esotérico, tal cual, no, es una realidad. Pero preferimos seguirnos definiendo como siempre nos hemos definido. Preferimos no atrevernos a salir de nuestra zona de confort. Preferimos el mal conocido que el posible bien por conocer. Entonces lo que pasa, que lo dice, no, yo es que soy una persona mediocre. Tú no naciste para ser mediocre. Tú naciste para la grandeza. La grandeza no es el éxito, el ganar una fortuna, el que la gente te señale, este es muy importante. La grandeza es vivir de acuerdo a quién eres. Y no hay un solo ser humano que en su interior no tenga grandeza. La mayor parte de los seres humanos, intuyo, sospecho, que se mueren con la música dentro. Nunca la han oído sonar. Yo trabajo mucho con personas en el mundo del emprendizaje y hay dos conceptos, uno que es el
entrepreneurship y el intrapreneurship. Entonces, a veces se piensa que el ser un emprendedor es montar tu propia empresa. Yo creo que puedes ser un emprendedor en tu empresa, aunque no la hayas creado tú. Trabajes de lo que trabajes, aunque tengas el trabajo más sencillo. ¿Y cómo eres un intraemprendedor? Dando iniciativas, haciendo propuestas de mejora, viendo de qué manera lo que hay puede ser llevado a otro nivel. Nadie que no piense que en su interior hay creatividad, inteligencia, capacidad de aprender, se atreverá a mirar más allá de lo inmediato. Entonces, ¿cómo puede influir aflorar la grandeza del ser humano? Pues ¿cómo puede influir en la economía de un país descubrir que están encima de una mina de diamantes? Pues influye mucho. Entonces, claro, una persona que se reinventa, una persona que se redescubre, que se redefine, es una persona mucho más serena, mucho más alegre, mucho más confiada, mucho más vital, mucho más compasiva, mucho más creativa y mucho más sabia. Claro, si yo tengo esto en mi empresa, obviamente la expresión de eso es una mejor forma de trabajar, una manera más eficiente de hacer las cosas, unos objetivos más apasionantes y una forma de colaborar mucho más agradable. Yo diría que hay dos cosas que son fundamentales. No digo que sean las únicas, sí son fundamentales. Es decir, el edificio se sostiene con esos dos pilares. Ahora, si quieres sostenerlo más, necesitas otros pilares. El primer pilar es dejar de juzgar. Nosotros cuando juzgamos, tanto a los demás como a nosotros mismos, vemos con absoluta claridad que lo que nosotros estamos pensando y diciendo de esa persona es que es así. Y no nos damos cuenta que nuestros juicios son la pura expresión de condicionamientos previos y de experiencias pasadas. Yo recuerdo una vez, en un evento que estuve con médicos norteamericanos que querían montar una cosa en España, estaba yo operando y recuerdo que una enfermera que estaba circulando, una enfermera circulante, hizo un comentario muy poco amable sobre los norteamericanos. Y yo le dije, ¿cuántas veces has estado en los Estados Unidos? Me dijo, ninguna ni me hace falta. Pero hablaba como si los conociera perfectamente. Pero esto no es ella, somos todos. Entonces, primero dejar de juzgar y empezar a observar con verdadera curiosidad. En lugar de decir, este es un impertinente. Cambiar el chip. Yo sé que es muy difícil porque nuestra reacción es inmediata por condicionamientos previos. Es decir, ¿qué le habrá llevado a decirme esto? Entonces, cuando tú cambias el chip y tomas una mirada curiosa en lugar de una mirada enjuiciadora, ves lo que normalmente no verías. Nuestro problema es la capacidad o la velocidad de la reacción ante cosas que interpretamos como provocaciones o ofensas. Estamos hablando en el sentido común de la palabra, ¿no? El segundo elemento que creo que es muy importante es aprender a valorar lo que estamos haciendo en el momento en el que lo estamos haciendo y no estar valorando sobre todo a dónde nos va a llevar eso que estamos haciendo. Cuando tú ves una persona que realmente está en el momento, disfrutando del momento, disfrutando de lo que está haciendo, es que es una expresión de alegría, de ilusión y de entusiasmo, que inevitablemente le lleva a un resultado mejor, pero no está pensando en el resultado, está disfrutando del momento. Por cómo está construida lo que se llama la mente dualista humana, estamos siempre en el pasado o en el futuro. Entonces, es que si hubiera hecho ayer lo que tenía que hacer hoy no tendría el problema. O podré en el futuro resolver lo que tengo. Y dejamos de estar aquí. Entonces, en el momento en que la atención la fragmentamos, la dispersamos, perdemos toda la capacidad de descubrir cómo mejorar eso en lo que estamos. Nosotros hablamos mucho de la importancia del talento. Pero creo que nos equivocamos cuando
nos preguntamos dónde está el talento. Y tendemos a pensar que el talento está en la cabeza de una persona. Esa persona es muy talentosa, genera grandes ideas. Desde mi punto de vista, el verdadero talento de una persona está en su corazón. ¿A qué me refiero? No me refiero a nada azucarado. Me refiero a que si tú a un niño en una escuela, a un niño que aparentemente no tiene talento, consigues entusiasmarle en algo, consigues transmitirle, yo creo en ti, tú tienes posibilidades para florecer en la vida. Lo que digo es que cuando el corazón se enciende, la cabeza sigue el ritmo. Pondré un ejemplo, para no extenderme. El mejor neurocirujano infantil del mundo, hace poco se ha retirado, bueno, hace unos pocos años se ha retirado, el profesor Ben Carson, hombre de color, abandonado por su padre al poco de nacer, vivió en Detroit, yo he vivido en Detroit, una ciudad con un enorme componente de violencia, una persona con todas las cartas necesarias para acabar en una prisión. Chico violento, apodado el tonto de la clase, de Dummy Boy. ¿Cómo es posible que este chico sin recursos se convirtiera en el mejor neurocirujano del mundo, neurocirujano infantil del mundo, jefe de departamento en la Johns Hopkins en Baltimore, Maryland, y la persona que diseñó operaciones neuroquirúrgicas que nadie en el mundo se les había ocurrido cómo hacerlas y que dieron solución a problemas hasta entonces inabordables? Porque su madre y su profesor de ciencias creyeron en él. Porque buscaron qué le apasionaría ser, y le apasionaría ser algo imposible para un chico de sus características: médico. En la Universidad Americana es complicadísimo. Y mantuvieron la fe en él hasta que esa fe que los demás ponían se quedó en su corazón y su corazón empezó a despertar a su cerebro, y el tonto de la clase acabó el número 1 de su escuela, uno de los 2 mejores estudiantes de todo el estado, fue becado por la Universidad de Yale, los mejores del mundo, y acabó haciendo la residencia en neurocirugía en la Johns Hopkins y siendo el jefe de neurocirugía infantil con apenas 30 años y convirtiéndose en el mejor neurocirujano infantil del mundo. Es decir, el talento está en ayudar a los demás a creer en sus posibilidades y ayudarles a encontrar su camino. Mientras sigamos pensando que el talento es una cosa solo de la cabeza, este es el listo de la clase. No, la cabeza y el corazón van unidos, lo que el corazón quiere sentir, la mente se lo muestra. Pero nuestra cultura esto le presta poca atención. Y cuando vemos un niño que se sale, cuando era un niño tremendamente limitado, decimos, ha tenido suerte, no indagamos, no profundizamos. ¿Qué ha ocurrido en esta relación? ¿Qué ha hecho que sea diferente? Entonces, por eso pienso que en la empresa, claro que son importantes los recursos cognitivos, pero si quieres llevarlos a otro nivel, hay que conseguir que las personas estén apasionadas en los proyectos, que se sientan seguros en sus trabajos, que se sientan valorados, que no se sientan ninguneados, que nadie favorezca que se sientan unos inútiles, porque entonces no importa lo inteligentes que sean, o en expresión o en potencialidad, que no florecerán. Yo creo que el futuro de las relaciones laborales es el mismo que el futuro de la humanidad. No tienen futuro si no conseguimos transformar el ver a la persona como un medio por ver a la persona como un fin. Toda persona en una empresa que se sienta vista como persona va a trabajar con una ilusión, con un compromiso, con una determinación, que no trabajará si se siente visto como un objeto, si se siente visto como un medio para conseguir cosas. Entonces, la empresa y la sociedad tendrá futuro si se humaniza.
la empresa y la sociedad no tendrá futuro si sigue deshumanizándose. Entonces, no veo una diferencia entre la empresa y la sociedad. No, la empresa va a tener el mismo destino que la sociedad, porque la empresa está en la sociedad, la empresa construye sociedad y la sociedad construye empresa. Están tremendamente unidos. ¿Que valoramos más a las personas? ¿Que creemos más en ellas? ¿Que pensamos que todo ser humano, no importa si está haciendo la labor más humilde o la labor más sofisticada, lo puede hacer de una manera excelente? Vamos, iremos como motos. ¿Que seguimos tratándonos a patadas? No tenemos futuro. No importa lo que avancemos tecnológicamente, no tendremos futuro. El ser humano ha avanzado inmensamente desde el punto de vista tecnológico y científico en los últimos años. Ha avanzado muy poco en su psicología. Sigue habiendo violencia, sigue habiendo egoísmo, sigue habiendo dosis inmensas de soberbia. El consumo de ansiolíticos y antidepresivos es escandaloso. Hablamos de millones de envases. Todo avance tecnológico es bienvenido, pero tiene que ir acompañado de un avance psicológico, porque si no lo hay, no habrá ética. Y un avance tecnológico sin ética es peligroso, porque entonces no se utilizará para el bien de la humanidad, se utilizará para otras cosas ya más sospechosas. Entonces, por eso creo que es muy importante retomar, relanzar la importancia del humanismo en la vida, de tratar a los demás como personas, si no es tratarles con palillos, es ser un poco sensibles a su mundo emocional, es ver si están a gusto. Si están a gusto, ¿cómo podrían estar más a gusto? Es pasar un poco de tiempo porque tienen una persona enferma para que sepan que sí que te importa y no que solo te importa lo que ellos hacen, ellos son un medio para hacer. Y esto puede ser a todos los niveles de la empresa, o sea, no quiere decir que sea un nivel más bajo jerárquicamente, es cómo nos tratamos unos a otros, esa es la clave. Ojalá este podcast te haya gustado y pueda convertirse en una inspiración a la hora de desplegar y hacer florecer tu verdadero potencial.